Pagué la fiesta de Año Nuevo, estaba deseando que llegara, dije. Mamá sonrió, ¿no vas a ir? Tu hermano y sus hijos se mudan a tu casa. ¡Qué bien! Anulé el pago, me mudé y dejé un cartel de "Se vende" y una carpeta con su nombre. Soy Audrey Wilson, tengo 32 años y acabo de gastar $3,000 en lo que se suponía sería la fiesta de Año Nuevo del siglo en mi condominio en el centro de Chicago. Llamé a mamá rebosante de emoción por mi ascenso y la celebración que había planeado. Su respuesta fue, oh, cariño, sobre eso, no vas a poder hacer tu fiesta. Nathan y sus hijos se mudan a tu casa. Mi hermano siempre fue el favorito, pero esta vez habían ido demasiado lejos. Se supone que las familias deben apoyarse, no aprovecharse. Pocos sabían lo que les tenía preparado. Antes de sumergirme en esta salvaje historia, házmelo saber en los comentarios desde donde estás viendo. Dale a me gusta y suscríbete si alguna vez has tenido que lidiar con familiares con sentido de derecho. Confía en mí, querrás ver cómo se desarrolla esto. Al crecer en Oak Park, un suburbio de clase media de Chicago, aprendí desde temprano que la familia Wilson tenía una jerarquía no escrita. Nathan, mi hermano mayor por 4 años, era el primogénito que nunca hacía nada mal. Melanie, 3 años menor que yo, era la bebé de la familia que necesitaba protección constante. ¿Y yo? Era la hija del medio responsable, se esperaba que fuera autosuficiente, y al mismo tiempo, apoyara a todos los demás. Nuestra modesta casa de 3 dormitorios se convirtió en el escenario de innumerables casos de trato desigual. Todavía recuerdo mi cumpleaños número 16 cuando mis padres prometieron ayudarme con un coche usado, como lo habían hecho con Nathan. Llegado el momento, papá explicó tímidamente que habían usado el dinero para la matrícula universitaria de Nathan en su lugar. ¿Entiendes, verdad? De todos modos, eres muy buena ahorrando. Mientras tanto, 2 años después, Melanie no solo consiguió un coche, sino un Honda Civic completamente nuevo, porque las carreteras son más peligrosas ahora que cuando tú aprendías a conducir. Nathan siempre había sido carismático, pero irresponsable. En la escuela secundaria, era la estrella de fútbol que apenas mantenía el promedio de calificaciones necesario para permanecer en el equipo. Los maestros lo querían a pesar de su desempeño mediocre porque podía encantar a cualquiera con su sonrisa fácil y sus bromas rápidas. Cuando apenas logró entrar en una universidad estatal, mis padres lo celebraron como si hubiera ingresado a Harvard. Mientras tanto, yo me gradué como mejor estudiante, obtuve una beca académica completa para Northwestern y recibí un tibio "siempre supimos que lo harías bien" de mis padres. El patrón continuó cuando Nathan abandonó los estudios después de 2 años para encontrarse a sí mismo, pasando por trabajos que iban desde camarero hasta vendedor de coches y bienes raíces, sin quedarse en nada el tiempo suficiente para construir una carrera. A los 25, se casó con Sofía, una mujer dulce, pero ingenua que parecía creer que podía reformarlo. Su boda fue un asunto extravagante que mis padres financiaron agotando sus ahorros. 3 hijos siguieron en rápida sucesión: Emma, Liam y Mason, que ahora tienen 12, 9 y 7 años. Durante su matrimonio, Nathan alternó entre periodos de desempleo y trabajos de ventas solo por comisión, mientras Sofía trabajaba como enfermera para proporcionar estabilidad. Mientras Nathan construía una familia sobre cimientos inestables, yo construía metódicamente mi carrera. Después de graduarme con honores en marketing, comencé en Verizon Media como asistente, trabajando 60 horas semanales y comiendo ramen para ahorrar dinero. Cada ascenso llegó a través del sudor y movimientos estratégicos, no por conexiones familiares o golpes de suerte. Hace 5 años, a los 27, finalmente ahorré lo suficiente para el pago inicial de mi condominio, un hermoso apartamento de 2 dormitorios con vista al lago Michigan del que me enamoré al instante. El día que firmé esos papeles fue, posiblemente, el momento de mayor orgullo de mi vida. Mis padres asistieron a la pequeña fiesta de inauguración que organicé, pero pasaron la mayor parte de la noche hablando de cómo Nathan estaba a punto de dar un gran salto en el sector inmobiliario comercial. Diana y Marcus, colegas que se habían convertido en amigos cercanos, fueron quienes realmente celebraron mi logro. Habían sido testigos de mi dedicación, quedándose hasta tarde para perfeccionar presentaciones y asumiendo proyectos que nadie más quería. Diana, nuestra directora creativa, se había convertido en una mentora, mientras que Marcus, del equipo de análisis, se había asociado conmigo en campañas que generaron resultados sin precedentes para nuestros clientes.
Cuando el matrimonio de Nathan y Sofía comenzó a desmoronarse el año pasado, no fue una sorpresa para nadie, excepto quizás para mis padres. La gota que colmó el vaso fue cuando Sofía descubrió que Nathan había estado ocultando deudas sustanciales de juego. Ella solicitó el divorcio, y de repente, Nathan se enfrentaba a las consecuencias de años de malas decisiones. A pesar de todo, yo seguía ascendiendo en la escala corporativa en Horizon Media. El mes pasado, después de conseguir con éxito la cuenta de Tucker Industries, un cliente que todos decían que era imposible de conseguir, fui ascendida a directora de marketing. El ascenso vino con un aumento sustancial y una mayor visibilidad en la empresa. Por primera vez, sentí que mi vida profesional estaba exactamente donde quería que estuviera. La fiesta de Año Nuevo estaba destinada a ser una celebración de este hito, la primera vez que recibía a colegas en mi casa como su igual en el liderazgo. Lo había planeado todo meticulosamente, servicio de catering del mejor restaurante de tapas de Chicago, un camarero especializado en cócteles de autor y decoraciones sutiles, pero elegantes que transformarían mi ya hermoso espacio en algo mágico para la noche. Mientras compartía estos planes con Diana durante el almuerzo, ella levantó su copa en un brindis, por Audrey, que finalmente recibe el reconocimiento que se merece. Si tan solo mi familia sintiera lo mismo. La llamada telefónica que lo cambió todo llegó un martes por la noche a principios de diciembre. Estaba ultimando el menú para la fiesta de Año Nuevo cuando mi teléfono se iluminó con el nombre de mamá. Hola, mamá, respondí, emocionada de compartir los detalles sobre el ascenso que le había enviado por mensaje de texto antes. Audrey, cariño, comenzó, su voz con esa alegría forzada que había llegado a reconocer como preludio de noticias desagradables. ¿Cómo estás? Genial. ¿Recibiste mi mensaje sobre el ascenso? Oficialmente soy directora de marketing ahora. Oh sí, eso está bien, querida. Muy bien. El menosprecio fue sutil, pero claro. Escucha, te llamo por Nathan. El divorcio se finalizó ayer. Se me encogió el estómago. ¿Está bien? Bueno, ha perdido la casa. El abogado de Sofía fue despiadado. Después de todo lo que ha pasado, ahora él y los niños no tienen a dónde ir. Suspiré, ya intuyendo hacia dónde iba esto. Eso es difícil. ¿Ha buscado apartamentos? Podría ayudarlo a encontrar algo dentro de su presupuesto. La risa de mamá fue quebradiza. ¿Apartamentos? ¿Con qué ingresos? Vuelve a estar sin trabajo. Y con 3 hijos que mantener. Mamá, ¿yo? Tu padre y yo los acogeríamos, pero ya sabes que nuestra casa es demasiado pequeña y la espalda de tu padre no podría con esas escaleras con todas sus cosas. La implicación quedó en el aire por un momento antes de que ella continuara. Tu condominio tiene ese segundo dormitorio, y tú apenas estás allí con tu horario de trabajo. Simplemente tiene sentido. Apreté más el teléfono. Mamá, tengo la fiesta de Año Nuevo. Ya he pagado el depósito y también es importante para mi carrera. Oh, sobre eso, interrumpió. No vas a poder hacer tu fiesta. Nathan y sus hijos se mudan a tu casa. No considerarías, ni podrían, quizás. Simplemente una declaración de hecho, como si mi casa no fuera realmente mía en absoluto. Mamá, eso no va a funcionar. Mi condominio apenas me cabe a mí y a mi oficina en casa, y mucho menos a 4 personas adicionales. Además, necesito mi espacio para trabajar y los niños. La familia es lo primero, Audrey, me interrumpió, endureciendo la voz. Nathan necesita apoyo en este momento. Los niños necesitan estabilidad. Seguramente tu fiesta puede esperar. La conversación se deterioró a partir de ahí, terminando con mamá insistiendo en que tuviéramos una reunión familiar en su casa el domingo para arreglarlo todo. Ese domingo, llegué a casa de mis padres decidida a mantenerme firme. El familiar aroma del asado de mamá llenaba el aire, una táctica de manipulación que reconocí de inmediato. Comida reconfortante para ablandar mi determinación. Nathan ya estaba allí, desplomado en el sofá con los ojos enrojecidos que se iluminaron considerablemente al entrar. Hola, hermanita, dijo, intentando una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Mamá salió de la cocina, secándose las manos con un trapo de cocina. Audrey está aquí. Comamos primero, luego podremos hablar. La cena fue una clase magistral de manipulación emocional.
Papá hizo preguntas superficiales sobre mi trabajo, mientras mamá servía a Nathan su segundo y tercer plato, murmurando lo delgado que se veía. Melanie, que había venido desde Milwaukee, me lanzaba miradas significativas cada vez que Nathan mencionaba los desafíos de la paternidad soltera. Después de la cena, nos reunimos en la sala de estar para lo que mi madre llamó la discusión, pero que rápidamente quedó claro que estaba destinada a ser mi ceremonia de rendición. Es solo temporal, me aseguró Nathan, inclinándose hacia adelante con ojos sinceros. Solo hasta que me recupere. 3 meses como máximo. ¿Dónde dormirían los niños?, pregunté, tratando de ser práctica. Tengo un dormitorio de invitados. Los niños pueden compartir el segundo dormitorio, intervino mamá. Emma puede dormir en el sofá cama. Después de todo, es solo temporal. ¿Y mi oficina en casa? Necesito ese espacio para trabajar. Nathan hizo un gesto despectivo. Puedes trabajar en la mesa del comedor o, mejor aún, quedarte en la oficina. De todos modos, siempre estás allí. Respiré hondo. Mira, entiendo que estás en una situación difícil, pero mi condominio no es la solución. He trabajado duro por mi espacio y lo necesito para mi carrera. Estoy feliz de ayudarte a encontrar algo asequible, tal vez incluso ayudarte con el depósito de seguridad, pero... La típica Audrey, me interrumpió Melanie, poniendo los ojos en blanco. Siempre pensando en la carrera y el dinero. Eso no es justo, protesté, sintiendo ascender la frustración familiar. Me he ganado todo lo que tengo. Estoy ofreciéndome a ayudar, solo que no renunciando a mi casa. Papá finalmente habló, su voz tranquila, pero firme. Audrey, es solo por un tiempo. Nathan no tiene otro lugar a donde ir. ¿Qué tal un alquiler a corto plazo o un hotel hasta que encuentre algo permanente?, sugerí. Mamá se burló. ¿Con qué presupuesto? Ahora está pagando manutención de hijos y sin trabajo. ¿Entonces se supone que debo dar un vuelco a mi vida porque Nathan perdió su trabajo de nuevo? Las palabras escaparon antes de que pudiera detenerlas. La sala se quedó en silencio. La cara de Nathan se arrugó en una muestra de dolor que, a mis ojos cínicos, parecía ensayada. No puedo creer que me eches eso en cara, dijo en voz baja. Después de todo lo que he pasado. Mamá se levantó, con expresión de tormenta. Ya basta, Audrey. La familia es lo primero. Tu hermano te necesita y esos niños necesitan un techo. No te eduqué para ser tan egoísta. Papá asintió de acuerdo. Melanie me miró con odio. Y Nathan me miró con una mezcla de expectativa y sentido de derecho que me hizo hervir la sangre. En ese momento, me di cuenta de que estaba superada en número y maniobrada. Si continuaba negándome, sería retratada como la villana en la narrativa familiar. En contra de mi buen juicio, acepté a regañadientes un arreglo temporal, con el entendimiento explícito de que Nathan buscaría activamente su propio lugar de inmediato. Mientras conducía a casa esa noche, el peso de lo que había aceptado se posó sobre mis hombros. Tendría que reprogramar la fiesta, reorganizar mi espacio y de alguna manera mantener mi cordura con 4 personas adicionales en mi hogar cuidadosamente organizado. Poco sabía cuán rápido, temporal, se transformaría en algo completamente diferente. La mañana en que Nathan y sus hijos se mudaron fue el caos encarnado. Lo que esperaba que fueran unas pocas maletas resultó ser la carga de un pequeño camión de mudanzas. Cajas etiquetadas como cosas de la universidad de Nathan y ropa de verano de los niños sugerían una estancia mucho más larga que los 3 meses prometidos. ¿Dónde debo poner esto?, preguntó Nathan, sosteniendo una caja etiquetada como configuración de juegos. Lo miré fijamente. ¿Trajiste tu consola de juegos? Se encogió de hombros como si fuera lo más natural del mundo. Los niños necesitan entretenimiento. Tragándome la frustración, les mostré mi espacio, que una vez fue prístino. Los niños pueden compartir la habitación de invitados. Emma, tú estarás en el sofá cama de la sala de estar. Necesito que todos respetéis mis cosas y mi espacio, especialmente mi oficina en casa. Tengo llamadas importantes con clientes y necesito tranquilidad durante las horas de trabajo. Nathan asintió distraídamente mientras los niños exploraban mi condominio como si fuera un parque de atracciones.
Mason, el niño de 7 años, inmediatamente presionó sus dedos cubiertos de chocolate contra mis ventanales del suelo al techo, dejando manchas en el cristal que había estado impecable esa mañana. Mason, por favor, no toques las ventanas, dije, tratando de mantener la voz suave. No seas tan estricta, Audrey, me regañó Nathan. Simplemente está emocionado con la vista. Al anochecer, mi condominio cuidadosamente organizado parecía haber sido golpeado por un tornado. Juguetes esparcidos por el suelo de la sala de estar, platos apilados en el fregadero y, de alguna manera, habían aparecido huellas de manos pegajosas en mi sofá blanco. Me retiré a mi dormitorio, el único espacio que aún estaba bajo mi control, y llamé a Diana para explicarle por qué tenía que reprogramar la fiesta. Eso es terrible, se compadeció. No pueden quedarse con tus padres. Aparentemente no. Mamá dejó claro que este era mi deber familiar. ¿Cuánto tiempo estarán allí? Nathan dice 3 meses, pero... Me detuve, ya sospechando que sería más tiempo. La primera semana fue un periodo de adaptación, me dije a mí misma. La segunda semana sería mejor una vez que todos se instalaran en una rutina. Pero a medida que los días se convertían en semanas, la situación solo empeoraba. Liam, el niño de 9 años, tenía la costumbre de irrumpir en mi dormitorio sin llamar. Emma, de 12 años, se había apropiado de mis costosos productos para el cuidado de la piel sin preguntar. Mason continuaba su campaña para dejar huellas dactilares en cada superficie de mi casa. Nathan, mientras tanto, no había hecho absolutamente ningún progreso en encontrar su propio lugar. Cuando pregunté sobre su búsqueda de trabajo en la tercera semana, agitó las manos vagamente hablando de pistas y conexiones que nunca parecían materializarse en entrevistas. Mi trabajo comenzó a sufrir. Las llamadas con clientes eran interrumpidas por niños discutiendo o la risa estruendosa de Nathan mientras jugaba en línea con amigos. Mis archivos cuidadosamente organizados eran movidos o extraviados. Una mañana, descubrí que Mason había usado mi presentación para un cliente como hoja para colorear. Nathan, esto tiene que parar, lo confronté después de encontrar mi suéter de cachemira favorito en la lavadora, ahora del tamaño de una muñeca. Los niños necesitan límites y tú necesitas estar buscando activamente un lugar. Sí que estoy buscando, insistió. No es fácil con mi historial crediticio después del divorcio, pero tengo una pista prometedora para un puesto de ventas. Una vez que eso salga, las cosas cambiarán. Había escuchado esta misma promesa durante semanas. ¿Y cuándo será eso? Se encogió de hombros. Pronto. Estas cosas llevan tiempo. Mis padres no fueron de ninguna ayuda. Cada vez que llamaba para expresar mi frustración, mamá me recordaba lo de la familia primero y cómo los niños necesitan estabilidad. Cuando señalé que Nathan pasaba la mayor parte del día jugando videojuegos en lugar de buscar trabajo, ella lo defendió. Está pasando por un momento difícil. Necesita desahogarse. La situación alcanzó un nuevo mínimo cuando regresé de un viaje de negocios para encontrar que mi oficina en casa había sido reorganizada. Mi escritorio estaba empujado contra la pared, mi archivador había desaparecido y se había instalado una consola de juegos en mi espacio de trabajo. ¿Dónde están mis archivos?, exigí cuando Nathan finalmente salió de la cocina. Oh, los puse en un almacén. Los niños necesitaban un lugar para jugar sus juegos cuando llueve. Tu oficina tiene la mejor iluminación. Nathan, esa habitación está prohibida. La necesito para trabajar. Tuvo la audacia de parecer ofendido. De todos modos, apenas estás aquí. Estuviste fuera 3 días. Y cuando estás en casa, siempre estás trabajando. Los niños también necesitan espacio, ¿sabes? Esa noche, escuché por casualidad una conversación telefónica entre Nathan y mamá que me heló la sangre. Sí, se está molestando por lo de la oficina, pero se le pasará, decía Nathan. Creo que tenemos que discutir un arreglo más permanente. El mercado de alquiler está loco ahora y con mi crédito. Además, los niños ya están instalados en la escuela y cambiar de distrito de nuevo sería perjudicial. La respuesta de mamá fue apagada, pero la réplica de Nathan fue clara. 6 meses mínimo. Tal vez hasta el final del año escolar. Ella puede permitírselo. ¿Viste su último anuncio de ascenso en LinkedIn? Nivel de director ahora.
Me quedé congelada en el pasillo, la comprensión cayéndome como agua helada. Esto nunca había tenido la intención de ser temporal. Nathan no tenía intención de irse, y mis padres lo estaban permitiendo en cada paso del camino. A la mañana siguiente, descubrí la gota que colmó el vaso. Mientras buscaba un contrato de cliente desaparecido, encontré que Nathan había estado revisando mis documentos financieros. Los estados de cuenta estaban desordenados y mi talonario de cheques había sido movido de su lugar habitual. Cuando lo confronté, ni siquiera lo negó. Solo tenía curiosidad por tu tasa hipotecaria, dijo casualmente. Pensando en opciones de refinanciamiento si compro un lugar. Si compro un lugar, repetí. Creí que el plan era, no, sí. Se encogió de hombros de nuevo, ese gesto irritante de indefinición que había llegado a odiar. Bueno, ya sabes, con el mercado como está. Convoqué otra reunión familiar, decidida a aclarar las cosas. Esta vez, nos reunimos en mi condominio para que mi familia pudiera ver de primera mano lo abarrotada y caótica que se había vuelto la situación. Esto no está funcionando, declaré firmemente. Nathan no ha hecho ningún progreso en encontrar trabajo o apartamento. Mi trabajo está sufriendo y mi espacio ha sido completamente tomado. En lugar de apoyo, me encontré con un muro de resistencia. Los niños parecen perfectamente felices aquí, observó mamá, ignorando deliberadamente el desorden y la tensión. Nathan necesita más tiempo, añadió papá. Los trabajos no crecen en los árboles. Quizás, sugirió Melanie con falsa inocencia, sería más fácil si encontraras un lugar más pequeño para ti. Algo más cerca de tu oficina ya que de todos modos siempre estás allí. La miré, atónita. ¿Quieres que me mude de mi propia casa? Tiene más sentido, aceptó mamá fácilmente. Nathan necesita el espacio para los niños. Tú eres solo una persona. En ese momento, mirando sus caras expectantes, la verdad me golpeó con una claridad asombrosa. Para mi familia, yo no era una persona con necesidades y límites. Era un recurso al que recurrir cada vez que Nathan fallaba. Mi éxito no era algo para celebrar, era algo para explotar. Nunca había sido una hija o una hermana para ellos. Había sido una red de seguridad, una póliza de seguro, un plan de respaldo. Y estaba harta de eso. La comprensión de que mi familia me veía como nada más que una solución conveniente a los problemas de Nathan cambió algo fundamental dentro de mí. Aún así, intenté una última vez salvar la situación, estableciendo plazos y límites claros con mi hermano. Tienes 4 semanas para encontrar trabajo y asegurar un apartamento, le dije firmemente. Ayudaré con el depósito de seguridad si es necesario, pero este arreglo termina el 31 de enero. Nathan asintió con fingida sinceridad. Absolutamente. Me pongo a ello. Durante exactamente 3 días, simuló navegar por listas de trabajo y sitios web de apartamentos. Al cuarto día, estaba de vuelta en su consola de juegos, la búsqueda de trabajo olvidada. Estaba trabajando hasta tarde en la oficina un viernes, el único lugar donde podía concentrarme estos días, cuando mi teléfono vibró con un mensaje de texto de mi vecina, Patricia. ¿Tu hermano está dando una fiesta? Mucho ruido viene de tu casa. Pensé que debería saberlo. Se me revolvió el estómago. No había autorizado ninguna reunión. Corriendo a casa, entré en lo que solo podía describirse como caos. Al menos una docena de personas que nunca había visto estaban dispersas por mi condominio. La música sonaba a todo volumen desde altavoces que no reconocía. El olor distintivo a marihuana flotaba en el aire, a pesar de mi estricta política de no fumar. Y allí, en el centro de todo, estaba Nathan, riendo con una cerveza en la mano como si fuera dueño del lugar. ¿Qué es esto?, exigí, mi voz apenas audible por encima de la música. Nathan me vio y sonrió. Hola, hermanita. Solo unos amigos para ver el partido. ¿Quieres una cerveza? Miré la escena con incredulidad. Alguien había derramado vino tinto en mi alfombra color crema. Mis estanterías cuidadosamente organizadas habían sido reorganizadas para dejar espacio a botellas de licor, y lo más horrible de todo, un hombre que no conocía estaba buscando en mi refrigerador de vinos, sacando una botella de Chateauneuf du Pape que había estado guardando para una ocasión especial. Esa es una botella de vino de $300, dije, arrebatándosela de las manos.
El hombre me miró como si estuviera hablando un idioma extranjero. Nathan dijo, sírvanse ustedes mismos. Me volví hacia mi hermano, la furia creciendo. Todos tienen que irse, ahora. Nathan puso los ojos en blanco. No seas tan aguafiestas, Audrey. Es solo una pequeña reunión. En mi casa. Con mis cosas. Sin mi permiso. Se rió, dirigiéndose a sus amigos. ¿Ven a lo que me refiero? Siempre tan estricta con sus preciosas cosas. Algo se rompió dentro de mí. Fuera, grité, lo suficientemente fuerte como para que la música pareciera atenuarse en comparación. Todos los que no viven aquí, váyanse ahora mismo. Los invitados de la fiesta, sintiendo una verdadera ira, comenzaron a arrastrarse incómodamente hacia la puerta. Nathan los observó irse con una expresión de vergüenza divertida, como si yo fuera una niña haciendo una rabieta. Cuando el último extraño se fue, lo confronté. Esto es completamente inaceptable. No puedes simplemente apoderarte de mi casa así. Técnicamente, ahora es nuestra casa, respondió con una casualidad exasperante. ¿Mamá dijo? No me importa lo que dijo mamá. Este es mi condominio. Mi nombre está en la hipoteca. Yo pongo las reglas. La diversión de Nathan se desvaneció, reemplazada por una mirada fría que había visto cada vez que se sentía desafiado. Mira, entiendo que estés estresada por el trabajo o lo que sea, pero necesitas relajarte. Los niños y yo necesitamos espacio para vivir, no solo para existir en tu pequeño museo perfecto. Si quieres espacio, consigue tu propio lugar. Ese era el trato. El trato, se burló, era que la familia ayudara a la familia. Pero supongo que tu preciada carrera y tu lujoso apartamento importan más que tus propios sobrinos y sobrinas teniendo un techo. No te atrevas a usar a los niños como escudos, le respondí. Esto no se trata de ellos. Se trata de que te aproveches, como siempre lo has hecho. Su cara se ensombreció. ¿Sabes qué? De todos modos, no necesitas este lugar. Siempre estás trabajando. Debe ser agradable no tener nada en tu vida más que un trabajo y vino caro que nadie puede tocar. La crueldad de sus palabras golpeó como un golpe físico. Antes de que pudiera responder, sonó mi teléfono, el nombre de mamá brillando en la pantalla como si la hubiera convocado nuestra discusión. Nathan me acaba de llamar, comenzó sin preámbulos cuando respondí. Dice que los estás amenazando con echarlos por una pequeña reunión. Me reí, incrédula. ¿Una pequeña reunión? Había extraños en mi casa revisando mis cosas. Y no estoy amenazando con echar a nadie, estoy haciendo cumplir los límites que acordamos. ¿Límites?, se burló mamá. Es tu hermano, no un compañero de piso. La familia no tiene límites. La familia tampoco debería aprovecharse, pero aquí estamos. Estoy decepcionada de ti, Audrey. Pensé que te habíamos educado mejor que esto. La ironía era demasiado. ¿Mejor que qué? ¿Mejor que esperar ser tratada con respeto básico en mi propia casa? ¿Mejor que querer que mi hermano asuma responsabilidades por una vez en su vida? Está pasando por un momento difícil. Siempre está pasando por un momento difícil, exploté. Y de alguna manera siempre es mi trabajo arreglarlo. Bueno, he terminado. Este arreglo no está funcionando. ¿Entonces simplemente echarás a tu hermano y a sus hijos a la calle? Ese es el tipo de persona que eres. Sus palabras estaban diseñadas para herir, para presionar sobre la vida de condicionamiento que me había enseñado que mis necesidades iban últimas. Pero algo había cambiado en mí. El hechizo se había roto. Supongo que lo averiguaremos, dije en voz baja, y colgué. Esa noche no pude dormir. El condominio que alguna vez había sido mi santuario ahora se sentía como una prisión. Cada rincón guardaba evidencia de la invasión, juguetes bajo los pies, platos en el fregadero, el olor persistente a marihuana y cerveza derramada. A las 2 de la madrugada, llamé a Rachel, mi mejor amiga desde la universidad y la única persona que siempre había visto a través de la dinámica de mi familia. Se han apoderado por completo, le dije, con la voz quebrándose. Y ahora me están haciendo sentir como si fuera la irrazonable por querer recuperar mi casa. La voz de Rachel fue clara y firme. Porque así es como siempre han operado, Aud.
Toman y toman, y cuando finalmente dices basta, actúan como si fueras la villana. Mamá sugirió que debería mudarme, admití, como si yo fuera la que debería irse de mi propia casa. ¿Y lo estás considerando?, preguntó con cautela. La pregunta quedó en el aire. ¿Lo estaba? ¿Había sido tan completamente condicionada a sacrificarme por Nathan que realmente estaba contemplando renunciar a mi casa? No, dije finalmente, la palabra sintiéndose como libertad. No, no lo estoy. Bien, dijo Rachel, porque creo que es hora de que te pongas a ti misma primero por una vez. Cuentan con que cedas como siempre lo has hecho. ¿Qué pasaría si no lo hicieras? ¿Qué pasaría, de verdad? Al amanecer, me quedé despierta, un plan formándose en mi mente. No se trataba de venganza. Se trataba de reclamar mi vida y mi espacio. Se trataba de romper finalmente el patrón que había definido la dinámica familiar durante décadas. Nathan y mis padres me habían llevado a un punto de ruptura, pero al hacerlo, me habían liberado inadvertidamente de la obligación de seguir sacrificándome. Habían mostrado sus verdaderos colores con tanta claridad que ya no podía pretender que esto se trataba de amor familiar o apoyo. Y con esa claridad llegó una extraña sensación de paz. Por primera vez en mi vida adulta, supe exactamente lo que tenía que hacer, no lo que complacería a mi familia o minimizaría el conflicto, sino lo que era correcto para mí. Tomada la decisión, finalmente me quedé dormida, más segura que nunca. A la mañana siguiente, me desperté con un propósito. Nathan y los niños tenían planes de visitar a mis padres durante el día, una pequeña misericordia que me daría la privacidad que necesitaba. Tan pronto como se fueron, saqué mi teléfono e hice la primera de muchas llamadas. Jessica, mi agente inmobiliaria y amiga, respondió al segundo tono. Aurey, ¿cómo estás? ¿Qué tal te va ese hermoso condominio? De hecho, por eso llamo, dije. Necesito vender. ¿Qué tan rápido podemos ponerlo en lista? Jessica, siempre profesional, no perdió el ritmo. El mercado está caliente ahora mismo. Podríamos tenerlo en lista para la próxima semana si hablas en serio. ¿Pero qué te impulsó a esto? ¿Adoras ese lugar? Es complicado. Situación familiar. Le di una versión condensada de los acontecimientos. Eso es, wow, respondió. ¿Estás segura de que vender es lo que quieres? ¿Una vez que esté en lista? Estoy segura, dije firmemente. Y Jessica, necesito que esto se maneje con absoluta discreción hasta que se ponga el cartel. Luego, llamé a mi banco. El depósito de $3.000 que había hecho para la fiesta de Año Nuevo era sustancial, pero la coordinadora del evento fue comprensiva cuando le expliqué que tenía una emergencia familiar. Accedió a procesar un reembolso, menos una pequeña tarifa de cancelación. Con esas llamadas hechas, abrí mi portátil y comencé a buscar alquileres amueblados a corto plazo. Necesitaba un lugar cómodo, pero flexible, un lugar donde aterrizar mientras averiguaba mi próximo paso. En una hora, había programado 3 visitas para esa tarde. Los 2 primeros apartamentos eran adecuados, pero poco inspiradores. El tercero, sin embargo, me habló de inmediato. Un apartamento soleado de un dormitorio en un edificio de lujo con seguridad las 24 horas, una característica que de repente parecía muy importante. El plazo de arrendamiento de 6 meses era perfecto y firmé los papeles en el acto, organizando la mudanza para el día siguiente. De vuelta en mi condominio, comencé el proceso de separar mi vida del caos que Nathan había traído. Creé un inventario detallado de mis posesiones valiosas, obras de arte, electrónica, joyas y mi colección de vinos. Cualquier cosa irreemplazable o particularmente valiosa vendría conmigo. El resto podría quedarse hasta que se vendiera el condominio. Recopilé todos mis documentos importantes, pasaporte, certificado de nacimiento, estados financieros y registros de propiedad, y los guardé en una caja fuerte portátil. Mi ordenador y los discos duros externos que contenían proyectos de trabajo se embalaron cuidadosamente en estuches acolchados. Luego vino la tarea más emotiva de seleccionar artículos personales, fotografías, recuerdos y las pocas reliquias familiares que realmente valoraba. Mientras envolvía la taza de té de porcelana de mi abuela en papel de burbujas, sentí una punzada de tristeza. Este no había sido el plan. Este condominio se suponía que sería mi hogar para siempre, o al menos un capítulo importante en mi vida.
Pero los planes cambian cuando las personas te muestran quiénes son realmente. Llamé a las empresas de servicios públicos una por una, organizando la transferencia de todos los servicios fuera de mi nombre con efecto inmediato. Electricidad, agua, gas, internet, todo continuaría por un breve periodo bajo las provisiones de emergencia del edificio, pero requeriría nuevas cuentas en cuestión de días. La compañía de cable preguntó si quería transferir el servicio a mi nueva dirección. No, dije, una pequeña sonrisa asomando en mis labios. No lo necesitaré. Durante toda la tarde, empaqué metódicamente mi vida en maletas y cajas, llevando solo lo que más importaba. Los muebles podían quedarse, la mayoría de ellos habían sido elegidos para que coincidieran con la estética del condominio de todos modos. Al acercarse la noche, llamé a Rachel. Ya está hecho, le dije. He firmado un contrato de arrendamiento para un nuevo lugar y he puesto el condominio en venta. ¿Cómo te sientes?, preguntó. Consideré la pregunta cuidadosamente. Más ligera, dije finalmente. Como si me hubiera quitado algo pesado que he estado cargando durante años. ¿Cuándo se lo vas a decir? No se lo voy a decir, respondí. Voy a dejar una carta. Nathan regresa mañana con los niños. Para entonces, me habré ido. Rachel guardó silencio por un momento. ¿No crees que deberías decírselo cara a cara? ¿Por qué? ¿Para que puedan manipularme para que cambie de opinión? ¿Para que mamá pueda llorar y Nathan pueda hacerme sentir culpable por los niños? No. He tomado mi decisión. Está bien, dijo. ¿Necesitas ayuda para mudar tus cosas? Sí, por favor. ¿Puedes venir mañana temprano? Quiero salir antes de que regresen. La mañana siguiente amaneció clara y fría, un perfecto día de enero para nuevos comienzos. Rachel llegó a las 8 de la mañana con café y determinación. Juntas, cargamos mi coche y su todoterreno con las cajas y maletas cuidadosamente embaladas. Mientras Rachel sacaba la última caja, me quedé de pie en el centro de lo que había sido mi santuario. El espacio aún guardaba ecos de mi cuidada decoración, pero ahora estaba cubierto por la descuidada presencia de Nathan, juguetes esparcidos por el suelo, platos en el fregadero, mandos de videojuegos en la mesa de café. Coloqué la carta que había escrito en la encimera de la cocina, sujetada por mi juego de llaves de repuesto. No era ni enfadada ni acusatoria, simplemente objetiva. Asterisco Nathan. Me he mudado y he puesto el condominio a la venta. Mi abogada se pondrá en contacto contigo con respecto al proceso de cierre una vez que se encuentre un comprador. Todos los servicios públicos han sido transferidos fuera de mi nombre, por lo que necesitarás establecer tus propias cuentas de inmediato si deseas continuar teniendo servicios. Esta no es una decisión repentina, sino la culminación de un patrón de toda la vida que ya no es sostenible para mí. Te deseo lo mejor a ti y a los niños, pero necesito priorizar mi propio bienestar ahora. Los muebles y los artículos básicos del hogar permanecen para tu uso hasta que se venda el condominio. Por favor, trátalos con respeto. Aubrey asterisco. Simple, directo, definitivo. Al darme la vuelta para irme, Jessica me envió un mensaje de texto confirmando que el cartel de "Se vende" se instalaría esa tarde. Momento perfecto. Le di una última mirada, no a lo que dejaba atrás, sino a lo que me alejaba de, la expectativa de que mis necesidades siempre irían últimas, la suposición de que mi éxito era un recurso al que recurrir cada vez que Nathan fallaba, la creencia de que la obligación familiar primaba sobre los límites personales. Cerré la puerta con llave detrás de mí, sabiendo que no volvería a usar esa llave. Rachel esperaba junto a los coches, lista. Asentí, sorprendiéndome por mi falta de lágrimas. Más que lista. Mientras nos alejábamos, no miré hacia atrás al edificio que había sido mi hogar. En cambio, miré hacia adelante, a la vida que estaba eligiendo, una en la que mi valor no se medía por mi utilidad para los demás, sino por el respeto que me tenía a mí misma. Se sentía como libertad. La primera llamada llegó 3 horas después de haberme instalado en mi nuevo apartamento. El nombre de Nathan brilló en la pantalla de mi teléfono, pero lo dejé pasar al buzón de voz. Luego llegaron los mensajes de texto, un aluvión rápido de incredulidad e ira. WTF Aubrey. ¿Es esto una broma? Llámame ahora mismo. Están poniendo un cartel de "Se vende".
Silencié las notificaciones y continué desempacando, ordenando mis preciadas posesiones en el espacio soleado de mi hogar temporal. Aquí se sentía pacífico, el silencio un lujo después de semanas de caos. Mi teléfono se iluminó de nuevo, esta vez era mamá. Rechacé la llamada, pero ella llamó de inmediato, una y otra vez. En el quinto intento, finalmente respondí. ¿Cómo pudiste hacer esto?, exigió, la voz temblando de ira. Has dejado a tu hermano y a sus hijos sin nada. Eso no es cierto, respondí con calma. Tienen un techo hasta que se venda el condominio, lo que podría llevar meses. Eso es tiempo más que suficiente para que Nathan encuentre trabajo y asegure su propio lugar. Los servicios públicos ya se están cortando. El Internet se ha ido y la compañía eléctrica dice que desconectarán el servicio mañana si nadie establece una nueva cuenta. Sí, confirmé. Transferí todo fuera de mi nombre. Nathan tendrá que establecer sus propias cuentas. ¿Con qué dinero?, lloró. No tiene los depósitos que piden. Sentí una punzada de culpa, pero la hice a un lado. Ese ya no es mi problema, mamá. Nathan es adulto. Necesita resolver esto él mismo. No puedo creer que seas tan fría, dijo, la voz bajando a ese tono decepcionado que había escuchado toda mi vida. Así no te educamos. No, estuve de acuerdo. Me educasteis para creer que mis necesidades no importaban si Nathan necesitaba algo. Me educasteis para ser la responsable, mientras lo dejabais a él sin responsabilidad por todo. Bueno, sigo siendo responsable, de mí misma, por una vez. La línea quedó en silencio por un momento. Luego, tu padre quiere hablar contigo. La voz de papá sonó, ronca e incierta. Aurey, esto no es propio de ti. Siempre has sido la sensata. Era la primera vez que reconocía alguna cualidad positiva en mí en años, y aún así estaba enmarcada como una crítica a mis acciones actuales. Papá, ¿dónde estabas cuando Nathan se apoderó de mi oficina en casa? ¿Dónde estabas cuando mamá sugirió que yo debería ser la que se mudara de mi propio condominio? Esta no es una decisión repentina. Se ha estado gestando durante años. Podemos arreglar esto, dijo, sonando viejo y cansado. Ven a cenar esta noche. Lo hablaremos en familia. No, dije suave, pero firmemente. No voy a ir para ser superada en número y manipulada de nuevo. Mi decisión es definitiva. Después de colgar, las llamadas continuaron, Nathan, mamá, papá, incluso Melanie. Las silencié todas, necesitando espacio para procesar la magnitud de lo que había hecho. A la hora de la cena, un mensaje de texto de Melanie me llamó la atención. Para que lo sepas, Nathan está diciendo a todo el mundo que tuviste un colapso mental. Mamá está llorando. Papá habla de contratar un abogado. ¿Realmente vale la pena destruir la familia por esto? Me reía a carcajadas de la ironía. La familia solo se destruyó cuando dejé de interpretar mi papel asignado. Mientras me sacrificara sin quejarme, todo estaba bien. A la mañana siguiente, Jessica llamó con una actualización. Bueno, hay una situación en el condominio, comenzó con cautela. ¿Qué tipo de situación? Tu hermano no cooperó cuando los posibles compradores vinieron para una visita. Les dijo que el lugar no estaba realmente en venta, que no tenías derecho a venderlo y que estaban perdiendo el tiempo. Suspiré. Temía esto. ¿Qué hacemos? Me he puesto en contacto con tu abogada, como sugeriste. Dice que, dado que eres la única propietaria, tienes todo el derecho a vender independientemente de quien viva allí. Sin embargo, recomienda enviar a Nathan una notificación formal para que desocupe para establecer un registro en caso de que esto se complique. Hazlo, dije sin dudarlo. La notificación formal aparentemente provocó una nueva ola de indignación familiar. Nathan llamó a mi oficina tantas veces que nuestra recepcionista tuvo que bloquear su número. Mamá dejó mensajes de voz llorosos sobre la lealtad familiar y como yo era igual que la hermana de tu padre, una mujer que aparentemente había cortado lazos con la familia antes de que yo naciera por razones que nunca me explicaron. Curiosamente, fue Melanie quien se acercó con algo que se parecía a la racionalidad 3 días después. ¿Podemos tomar un café?, decía su mensaje de texto. Solo nosotras. Sin emboscadas, lo prometo. En contra de mi buen juicio, acepté,
eligiendo un café cerca de mi oficina en lugar de revelar mi nueva dirección. Melanie se veía algo diferente cuando llegó, quizás menos segura de su rectitud. Pidió un latte y jugueteó con los sobres de azúcar antes de hablar. Hablé con Sofía, dijo finalmente. Esto no era lo que esperaba. ¿La ex de Nathan? ¿Por qué? Quería entender qué pasó realmente con el divorcio. La historia de Nathan no cuadraba. Esperé, sintiendo que había más. Dijo que se jugó sus ahorros, Aurey. 2 veces. Ella lo ayudó la primera vez por los niños, pero la segunda vez fue demasiado. Y no estaba sin trabajo cuando se separaron. Fue despedido por presentarse borracho. No me sorprende, dije en voz baja. La cuestión es, continuó Melanie, siempre le creí todo. Pensé que Sofía era el problema. Que tú estabas siendo egoísta. Se detuvo, pareciendo avergonzada. Estoy empezando a ver las cosas de manera diferente. Era lo más parecido a una disculpa que probablemente obtendría de mi hermana más orgullosa. ¿Qué pasa ahora?, preguntó. El condominio se vende. Nathan encuentra su propio lugar. La vida continúa. ¿Y nosotros? La familia. Consideré esto. No lo sé, Mel. Necesito tiempo y espacio para averiguarlo. Ella asintió lentamente. Entiendo. Por lo que vale, creo que hiciste lo correcto. Solo me tomó un tiempo verlo. Al salir del café, sentí un cambio sutil en la dinámica familiar. Por primera vez, alguien había roto filas para reconocer la disfunción. No era reconciliación, pero era una grieta en el frente unido que siempre se había enfrentado a mí. La semana siguiente trajo otra novedad. Mi abogada llamó para informarme que Nathan había consultado a un abogado propio, con la esperanza de bloquear la venta. Es una táctica de molestia, me aseguró. No tiene fundamento legal. Tu nombre es el único que aparece en la escritura y la hipoteca. Puede retrasar las cosas, pero no puede detener la venta. Y si se niega a irse, entonces comenzamos los procedimientos formales de desalojo. Pero esperemos que no llegue a eso. Ya fuera el lenguaje legal formal, la comprensión de que no cedería, o simplemente el agotamiento, algo cambió después de eso. La agresión de Nathan dio paso a un resentimiento más silencioso. Comenzó a permitir las visitas al condominio, aunque Jessica informó que se aseguró de mencionar todos los problemas del lugar a los posibles compradores. A pesar de sus esfuerzos, las ofertas comenzaron a llegar. El mercado inmobiliario de Chicago estaba caliente, y mi condominio céntrico y bien equipado era deseable, incluso con un inquilino no deseado. 6 semanas después de ponerlo en lista, aceptamos una oferta por encima del precio de venta de una joven pareja profesional a la que no le importó esperar hasta el cierre para la ocupación. La venta estaba en curso, y Nathan no tendría más remedio que encontrar una vivienda alternativa. Al acercarse la fecha de cierre, Nathan finalmente llamó con un tono diferente. Encontré un apartamento, dijo sin preámbulos cuando respondí. De 3 dormitorios en Rollers Park. El propietario está dispuesto a trabajar con mi situación crediticia. Eso es bueno, respondí neutralmente. Necesito ayuda con el depósito de seguridad, añadió, una solicitud familiar envuelta en un nuevo contexto. Hice una pausa, considerando. Lo pagaré directamente al propietario, dije finalmente. No a ti. Envíame su información. No era la generosidad lo que impulsaba mi oferta, sino la practicidad. Cuanto antes se fuera Nathan, más fluido sería el cierre. Y quizás, de alguna manera pequeña, fue un gesto final a la hermana que había sido, la responsable que siempre ayudaba. La diferencia era que esta vez, la ayuda venía con límites claros y en mis términos. La semana antes del cierre, me reuní con Rachel para cenar para celebrar. Por la libertad, brindó, levantando su copa. Por los límites, respondí, chocando mi copa contra la suya. ¿Has hablado con tus padres últimamente?, preguntó. Negué con la cabeza. No directamente. Mamá todavía deja mensajes de voz de vez en cuando, pero ahora son menos enfadados, más tristes. Papá envió un correo electrónico preguntando si podíamos dejar atrás esta desafortunada situación, una vez que la venta sea definitiva. Y lo harás, consideré la pregunta cuidadosamente.
No de la manera en que él quiere decir. No voy a volver a ser la red de seguridad familiar. Pero quizás, con límites muy claros, algún tipo de relación sea posible. Todavía no lo sé. Rachel asintió comprensivamente. No tienes que decidirlo todo ahora. Esa es la belleza de donde estás. Tú eliges lo que viene después. Tenía razón. Por primera vez en mi vida, no estaba reaccionando a las necesidades o expectativas de mi familia. Estaba creando mi propio camino, estableciendo mis propios términos. No fue la venganza lo que impulsó mis decisiones, aunque Nathan podría verlo así. Fue la autopreservación, el autorrespeto y, finalmente, después de 32 años, la autopriorización. Y lo que sea que viniera después sería en mis términos. 6 meses después del día en que me fui de mi condominio y de la tóxica dinámica familiar que había llegado a representar, me encontraba en el centro de mi nuevo hogar, una hermosa casa adosada de 3 dormitorios en Lincoln Park con un pequeño jardín y suficiente espacio tanto para vivir cómodamente como para una oficina en casa adecuada. Los ingresos de la venta de mi condominio me habían permitido hacer un pago inicial sustancial, y mi continuo éxito en el trabajo hacía que la hipoteca fuera cómodamente asequible. Más importante aún, este espacio era completamente mío, elegido teniendo en cuenta solo mis preferencias. Había pasado la mañana arreglando flores y dando los últimos retoques a la decoración para el evento de esta noche, la fiesta de Año Nuevo que se me había negado un año atrás, ahora reinventada como una celebración de inauguración. El servicio de catering llegaría en unas horas, y el camarero ya se estaba instalando en la cocina. Mi teléfono sonó con un mensaje de texto de Diana. ¿Necesitas ayuda de última hora? Todo bajo control, respondí. Nos vemos a las 7. Sonó el timbre y abrí para encontrar a Rachel con una botella de champán y un pequeño paquete envuelto. Sé que la fiesta no es hasta esta noche, pero quería traer esto temprano, explicó, entregándome el regalo. Lo desenvolví y encontré una hermosa aldaba de latón grabada con mi nombre. Para tu nuevo comienzo, decía la tarjeta. Rachel, es perfecto, dije, abrazándola fuertemente. Gracias por todo. No habría superado el último año sin ti. Claro que sí, respondió con una sonrisa. Eres más fuerte de lo que creías. Solo te lo recordé de vez en cuando. Mientras compartíamos una taza de café en mi cocina soleada, reflexioné sobre los tumultuosos meses desde que me había plantado. El condominio se había vendido sin más drama, aunque Nathan había esperado hasta el último día posible para mudarse. Cumpliendo mi palabra, había pagado su depósito de seguridad directamente a su nuevo propietario, nuestro último vínculo financiero cortado con esa transacción. Mi relación con mi familia había entrado en una nueva fase, una caracterizada por una cuidadosa distancia y una confianza que se reconstruía lentamente. Mamá finalmente había dejado de dejar mensajes de voz llenos de culpa y había comenzado a enviar mensajes de texto tentativos en su lugar, preguntando por mi trabajo y mi nuevo lugar sin hacer exigencias. Papá, a su manera reservada, se había puesto en contacto con un correo electrónico que me había sorprendido por su autoconciencia. He estado pensando en los patrones de nuestra familia, había escrito. No me di cuenta de cuánto llegamos a depender de que tú manejaras todo lo que Nathan no podía. No fue justo. No fue exactamente una disculpa, pero viniendo de mi estoico padre, fue significativo. Melanie y yo habíamos comenzado a reconstruir nuestra relación con almuerzos ocasionales, donde evitamos cuidadosamente el drama familiar en favor de reconectar como adultos con vidas separadas. Ella me había confiado que su propio matrimonio estaba pasando por dificultades, pero a diferencia del pasado, no esperaba que yo resolviera sus problemas, solo que la escuchara. En cuanto a Nathan, seguimos distantes. Había enviado una tarjeta de Navidad con una foto de los niños y una nota rígidamente formal sobre lo bien que se estaban adaptando a su nueva escuela. Yo había respondido con tarjetas de regalo para los niños y un saludo neutral. No era reconciliación, pero era civil, una gran mejora con respecto al caos de hace un año. Profesionalmente, los límites que había establecido en mi vida personal también se habían extendido a mi trabajo. Había aprendido a decir no a proyectos que me sobrepasarían, a exigir respeto por mi tiempo y experiencia, y a defender mis ideas con confianza. Los resultados me habían sorprendido. En lugar de obstaculizar mi carrera, estos límites la habían potenciado. Hace 3 meses, fui ascendida a vicepresidenta de Estrategia Creativa,
Un puesto que quizás habría estado demasiado ocupada manejando crisis familiares para perseguir en mi vida anterior. Tierra llamando a Audrey, dijo Rachel, agitando una mano frente a mi cara. ¿A dónde te fuiste hace un momento? Sonreí. Solo pensando en cuánto ha cambiado en un año. Para bien, señaló. Definitivamente para bien. Al acercarse la noche y comenzar a llegar los invitados, sentí una profunda sensación de satisfacción. Diana y Marcus vinieron trayendo vino y felicitaciones por el hermoso nuevo espacio. Colegas y amigos llenaron las habitaciones de risas y conversaciones. Incluso mis nuevos vecinos se pasaron, dándome la bienvenida a la comunidad. A medianoche, levantamos nuestras copas en un brindis. Por el año nuevo, dije. Por los nuevos comienzos. Y por reconocer nuestro propio valor. Más tarde, después de que el último invitado se fue y yo estaba acurrucada en mi sofá disfrutando de la tranquila secuela, pensé en el viaje que me había traído hasta aquí. El dolor había sido real, las decisiones difíciles, pero el resultado había valido cada momento de incomodidad. Había aprendido que a veces las experiencias más dolorosas conducen al crecimiento más necesario, que establecer límites no es egoísta, es esencial, que la familia debe apoyarte, no agotarte. Lo más importante, había aprendido que merezco ser la protagonista de la historia de mi propia vida, no un personaje secundario en la de otra persona. Al quedarme dormida en mi nuevo hogar, me sentí en paz con mis decisiones y optimista sobre el camino que tenía por delante, un camino que había elegido yo misma. ¿Alguna vez has tenido que establecer límites difíciles con familiares que se aprovecharon de tu generosidad? ¿Qué te ayudó a encontrar la fuerza para defenderte? Comparte tus experiencias en los comentarios a continuación. No olvides darle me gusta a este vídeo si el viaje de Audrey resonó contigo, suscríbete para ver más historias de crecimiento personal y empoderamiento, y dale a compartir si conoces a alguien que necesita escuchar este mensaje. Recuerda, a veces las decisiones más difíciles conducen a los nuevos comienzos más hermosos. Gracias por ver, y te deseo el coraje para priorizar tu propio bienestar en el año que viene.